del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes en este libro y nos quedamos en el capítulo 6, que los moradores de Beth-Semes, que ellos recibieron el arca cuando los filisteos mandaron con unas vacas a dejarlo, ¿no? Y llegaron hasta Beth-Semes y allí pues recibieron con alegría el arca, ¿no? El arca la habían tomado los israelitas como los católicos toman los santos, ¿no? Fíjense ustedes que los católicos, cuando hacen la flor de mayo el último día, por todos lados aparecen con el santo, ¿verdad? Y alegres y va todavía, pero a la devoción hasta ahí. Entonces es como una alegría momentánea que les da por el tener a una imagen que representa algo, ¿no? Para ellos. Entonces los israelitas algo parecido habían recibido el arca, pero Dios quiere que el ser humano pues tenga una conversión verdadera. Podemos andar la Biblia y no ser no creyentes. Podemos andar la Biblia o venir a la iglesia y no ser creyentes, que estamos anímicamente bien, o estamos alabando, estamos en comunión con el Señor. Solamente lo vemos como algo religioso, no porque necesitamos andar la Biblia, somos creyentes, o necesitamos ir al templo, necesitamos hacer cualquier cosa. Los israelitas así veían el arca, ¿no? Si el arca es la representación de Dios, o donde Dios va a hablarnos, ahí la vamos a tener. Pero recuerden que estamos en el tiempo todavía de los jueces. El último juez es Samuel. Y los israelitas estaban totalmente alejados de Dios. Aparentemente estaban como queriendo buscar a Dios, pero en una forma religiosa, no estaban genuinamente buscando a Dios. Estos que estaban en Beth-Semes la recibieron con alegría el arca, pero al final hicieron algo que no meditaron en nada. Abrieron el arca y vieron que había ahí. Y cuando vieron todo lo que estaba ahí, les costó la muerte de muchos ciudadanos de ese lugar. Entonces, cuando se vieron en la dificultad de que se estaba muriendo o que Dios mató a esa gente ahí, ellos dijeron, bueno, mandémosle el arca a otro, porque nosotros miren lo que nos ha pasado. Entonces, hermanos, las cosas de Dios no se pueden tomar a la ligera. La vida de cristianismo tiene que ser diferente en el mundo. Miren la gente del mundo, si vemos a la gente del mundo, todos dicen que alaban a Dios, que buscan a Dios, pero no es cierto. Lo ven de una forma religiosa porque les han dicho que hay un Dios y porque ellos creen que lo hay, pero no están entregados al Dios soberano. Entonces, allí en Beth-Semes pusieron el arca en una piedra, estaban haciendo sacrificios y todo, pero les pasó que no, la curiosidad lo llevó a la muerte. Entonces, esa curiosidad los mató,
Y también otra cosa que aprendemos de ahí es que el hombre pecador no puede estar frente a Dios. No puede estar frente a Dios. Por eso es que estamos aquí todavía, hermano. Porque no podemos estar frente a Dios. Por eso Dios no puede estar aquí delante de nosotros, porque si no moriríamos. Y la Biblia dice que no somos pecadores, y aún siendo creyentes, todavía somos pecadores, y por eso es el problema. Ese es el problema. Entonces, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar frente a la gloria de Dios ahorita en este cuerpo. No podemos. Isaías 59, versículo 1 y 2, dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, es decir, la mano de Dios, y Dios está ahí dispuesto siempre. Él quiere que los seres humanos tengamos una relación personal con Él. Él no quiere alejarse de los hombres, pero el problema es el hombre. En ese versículo dice también: ni se ha grabado su oído para oír. Dios está dispuesto a oír al ser humano. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces ahí está el problema. Las iniquidades, los pecadores que somos, no nos deja estar frente a Dios. Ha hecho una división. El pecado es una barrera que nos mantiene separados. Es una barrera. Y nosotros como creyentes, hermanos, estamos separados de Dios. Cuando un creyente peca, está separado de Dios. Vamos a hablar de eso. Entonces, vemos aquí en esta historia del capítulo 6, vemos cuando no quieres a Dios en tu casa. Cuando no quieres a Dios en tu casa. Ahora, como creyentes, si nos preguntaran: ¿querés tener a Dios en tu casa? Que le dijeran a un católico: ¿querés tener la Virgen María en tu casa? ¿Qué cree que hacen los católicos? Dan brincos de alegría y compran cohetes y los revientan y gastan dinero y dan por un día que lo tienen allá, hacen un refrigerio y cualquier cosa, ¿no? Pero los de Beth-Semen dicen: saquemos este arca de aquí, porque aquí, si no, vamos a morir todos aquí. Entonces, fíjense bien, qué importante, ¿no?, reflexionar sobre esto. Tienes a Dios en tu casa, tienes a Dios en tu vida. ¿Y qué pide Dios para que estés en su vida? Israel no se daba cuenta de eso. ¿Cuál era el verdadero problema? ¿Por qué Dios no les dejaba ganar las batallas? ¿Por qué Dios hacía que perdieran ellos? Y entonces, y vemos aquí que ellos estaban disciplina tras disciplina, disciplina tras disciplina, y a veces ellos hacían las cosas, las cosas sin reflexionar y sin pensar. ¿Por qué es que los disciplinaba tanto Dios? Porque no tenían al Dios verdadero en su casa. No tenían al Dios verdadero en su casa. Allí llevaron el arca, y en esa arca se manifestaba Dios, pero a la par de esa arca, ¿qué tenían los israelitas? ¿Qué creen ustedes que tenían? Los otros dioses. A pesar de que regresó el arca, allá, vimos que los filisteos, ¿verdad?, lo llevaron y lo metieron en el templo del Dios que ellos tenían, y el Dios que ellos tenían amaneció arrodillado frente al arca, y el siguiente día sin cabeza.
Entonces es una muestra de que Dios Todopoderoso estaba actuando ahí. Pero, fíjense bien, pero los israelitas no se dieron cuenta, ¿no? Ellos, es como que nosotros, como creyentes, que decimos que somos, como creyentes, la mayoría de nosotros sale de la Iglesia Católica. De ahí hemos salido, de la Iglesia Católica. Pero como creyentes, hoy, ¿verdad? El domingo viniéramos nosotros y nos trajéramos un salto y la sacáramos en procesión el domingo en la mañana. Entonces, no sería lógico, ¿no? Porque decimos que hemos salido de ese mundo de la idolatría, no tendría sentido. Israel tenía al Dios verdadero, pero no confiaban en el Dios verdadero. Totalmente no confiaban en Él porque tenían los otros dioses ahí también. Tenían a los Baales y tenían hasta los. Ahí también en sus casas, en sus lugares de adoración, ahí los tenían. Entonces, Dios decide darles una disciplina tremenda porque no están adorando al Dios verdadero. A Dios lo veían como un Dios más de lo que tenían ahí. Y a Dios no lo podemos ver como un Dios más, hermanos. Tenemos que verlo como el único Dios. Esa es la manera de ver a Dios. Ahora, entonces estos de Betseba tuvieron miedo y lo mandan. Lo mandan. Y llegamos entonces, porque estos de Betseba también, que estos ya estaban, el arca estaba en Israel, pero fíjense bien, 50,070 hombres murieron. Por esa razón. Y esto es decir, mejor manténnos de aquí, ya no. No podemos tener a Dios con nosotros. Y veamos entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Allí llegamos, ¿no? Dentro de ese contexto, veamos estos versículos. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En pos de Jehová. Veamos otra cosa importante aquí. Bueno, estaban los de Kiriat Jearim que recibieron el arca, se las mandaron ahí, ¿no? Y ellos decían, sí, está bueno, la vamos a tener aquí, ¿verdad? La vamos a tener aquí. Y nombraron, decidieron que fuera en la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Esa casa la vamos a llevar ahí, a lo mejor sería que era el hombre más santo del pueblo, ¿verdad? O el hombre que tenía mayor devoción, pero decidieron mandarla ahí y nombraron al hijo de él, Eleazar, como el sacerdote que iba a ministrar el culto. Pero Eleazar no era descendiente de los levitas, porque Eleazar era descendiente de Judá. No se sabe, y él tenía de la devoción, porque no lo dice, pero sí que lo nombraron, y a lo mejor Dios estuvo de acuerdo porque no hizo nada en contra de eso, ¿no? Entonces esta ciudad era una ciudad en lo alto, y le llamaban la ciudad de los bosques. Era una antigua ciudad cananea, una ciudad que le pertenecía a los gabaonitas. Recuerden ustedes que estos en el tiempo de Josué llegaron de Josué
porque Josué iba a conquistar la tierra y dijeron esto, no le damos pronto porque este Josué viene con todo y viene arrasando. Mejor vámonos ante él, digamos que venimos de unas tierras lejanas y que queremos quedarnos con él. Y era de ahí nomás, de ahí cerca, nada más que se disfrazaron con ropas viejas, podridas, y llevaban un pan todo nacido ya, y dieron creer a Josué, ¿verdad?, que era de una tierra lejos, que no sabían nada de los cananeos. Ahora y Josué les creyó y los dejó vivir ahí, y cuando Josué se dio cuenta que de ahí nomás eran, no los pudo sacar, no los pudo matar, porque Josué había hecho un pacto con ellos, y para respetar el pacto no hicieron nada, se quedaron ahí. Nada más que Josué dijo que nos sirvan a nosotros, los pusieron como gente que iba a servir a ellos. En esa ciudad es donde llegó el arca, en esa ciudad. Entonces ellos trataron el arca diferente a los otros, ¿no? Y al parecer Dios estaba de acuerdo cómo estaban haciendo las cosas. Y vemos aquí entonces que un gran problema que tenían Israel, un gran problema, pero no hacían nada para quitarse el problema. En primer lugar, el arca, ¿dónde debían de haberla llevado cuando la tuvieron, hermanos, los israelitas? Allá donde estaba el tabernáculo. Ya no la quisieron llevar allá, ¿sí? No la quisieron llevar allá. Donde la habían sacado, la sacaron para llevarla a la guerra. Pero ellos andaban, ¿verdad?, andaban paseando de ciudad en ciudad. Y en esa historia, los filisteos los tenían oprimidos a ellos. A pesar de que recuperaron el arca, pero los filisteos se continuaron con sometiéndolos a ellos, quitándoles los cultivos, quitándoles las tierras, quemándoles las casas, y ellos viviendo en cuevas por rato. Ahora entonces vemos que era un problema serio, pero ellos pudiéndolo resolver rápido. ¿Cuánto tiempo esperaron, hermano? 20 años de sufrimiento sometiéndose a los filisteos. 20 años. Entonces ellos tenían el arca de regreso, pero el problema no lo habían solucionado, no, el problema seguía, continuaba con ellos. ¿Sí? Es como cuando se te pega una garrapata, ¿verdad? No sé si a ustedes se les ha pegado una garrapata y te pica, ¿verdad? Ahí donde está pegada la garrapata y solo te rasca, pero no te la quita. Y mientras no te la quite, esa garrapata te va a estar chupando, ¿sabes? Algo parecido estaban estos israelitas, ¿no? Y entonces dice en los dos versículos que leímos, en el versículo 2, en la parte final, dice: Israel lamentaba en pos de Jehová. Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, ellos lo que hacían era lo que muchos creyentes hacemos. Nos lamentamos nada más, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios no me oye, no me escucha? ¿Por qué Dios no está conmigo? Le he pedido tantas veces. ¿Por qué será que Dios ya no voy a los cultos, mejor ya no voy a ir a la iglesia? Estoy orar y es para nada. Pero nunca pensamos, ¿qué estaré haciendo yo para que Dios no me responda como yo le pido? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Ahora entonces ellos solo eran lamentar, pero era un lamento al final de los 20 años, era un lamento tremendo, ¿verdad? La palabra lamentar significaba aquí
en el hebreo es nahat, que significa gemir, lamentar, llorar, añorar, cuando Dios estaba con ellos. Eso era lo que sentían ellos aquí con los lamentos. Entonces, ellos se lamentaban, ¿saben por qué? Porque sus ciudades habían sido destruidas, estaban en ruinas, los ejércitos habían sido vencidos, el ejército de Israel había sido vencido, los filisteos tenían dominio sobre ellos y bueno, no estaban bien las cosas, estaban mal, por eso se lamentaban. Es como cuando de repente a ti te pasa una cosa, te pasa otra, ¿verdad? Y empiezas a lamentarte, ¿verdad? Acabo de pasar una prueba y ya viene otra, ¿sí? Acabo de salir de una y me cae otra. Pero a veces no pensamos por qué, ¿no? Entonces, ellos añoraban, tenían ese clamor hacia Dios. Pero ¿qué es lo que no hemos visto hasta ahorita, hermanos, en este pasaje? Hasta aquí, hasta este versículo, ¿qué es lo que no hemos visto? No hemos visto a Samuel. Y aquí va a aparecer Samuel. No hemos visto a Samuel. Y durante los capítulos que hemos estado estudiando, se ausentó Samuel. Solo vimos que servía al Señor. Y después de la muerte de Isaí, sus hijos, desapareció Samuel. ¿A dónde estaba Samuel? Pues a lo mejor Samuel estaba siendo preparado por Dios para enfrentar un ministerio que no iba a ser fácil. O a lo mejor estaba preparándose con Dios para recibir ese poder que Dios le iba a dar para que su ministerio fuera exitoso. O a lo mejor andaba predicando, ¿no? Entre ciudad en ciudad, advirtiéndole a ellos, no se sabe. Cualquiera de las cosas que sean, Samuel no había aparecido hasta este momento que vamos a ver en el versículo 3 y 4. Veamos ahí, capítulo 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Eso lo hubieran podido hacer antes, tiempo antes, el problema se hubiera resuelto sin sufrir 20 años. Pero ellos tenían el arca, pensaron, ahí tenemos a Dios, hombre. Pero tenían dentro de sus corazones había idolatría, estaban con otros, adorando a otros dioses. Estaban adorando al Dios verdadero. Y Samuel aquí les pide que ellos cambien de forma de pensar, los está llevando al arrepentimiento. Era una cuestión que ellos no habían pensado. Y él les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y sabe que el arrepentimiento tiene que ser de dos maneras. Bueno, de una manera para que el resultado sea de otra manera. Tiene que ser un arrepentimiento interno para que lo demuestre externamente el creyente. Por eso él les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, les está diciendo desde adentro, desde el corazón, vuélvanse a Jehová, despiértanse, cambien de forma de pensar, dejen de ser idólatras. Ay, usted puede decir como creyente, pero yo no soy idólatra, hermano, aquí no tenemos santos, tenemos otro tipo de idolatría.
no lo que tenían ellos, una imagen, no la tenemos nosotros, pero idolatría hay más, ¿no? Es ser idólatra al trabajo, ¿no? ¿Sí? Yo conocí a un hombre que salía a las 5 de la mañana para trabajar y regresaba a las 7 de la noche. Todo el día pasaba ya trabajando. Y la historia de ese hombre era trabajar para hacer dinero. Pero ¿sabe qué? Un día que vino de trabajar, solo se bajó del caballo y cayó muerto. ¿De qué le sirvió tanto trabajo? Se había vuelto, el trabajo se había vuelto idólatra de ese trabajo él. Y del dinero, porque quería hacer dinero. Dos cosas, el trabajo y el dinero. Y me van a decir ustedes, hermano, entonces ya no vamos a trabajar. Nosotros no, trabaje, hermano. Pero no trabaje así como trabajan algunos que solo trabajando, no le dan tiempo a la familia, no tienen tiempo para más, solo para trabajar. Ah, y otra cosa, como quieren hacer dinero, no gastan el dinero, ahí lo van guardando. Ahí lo van guardando. Y como lo van guardando, ¿no? Y de repente ese dinerito lo saca a soñar todos los días y lo vuelve a meter y lo cuenta a ver si ha aumentado, si un milagro ocurrió ahí, o que le dan un billete de 100 más de lo que tenía. Ahora entonces no lo gasta y al final se muere y no disfrutó ese dinerito. Lo van a disfrutar otros. Ahora entonces él les dice, tiene que ser un arrepentimiento del corazón, porque Samuel les dice a todos, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, externamente ellos tenían que expresarlo quitando a los ídolos. Un arrepentimiento externo que se podía ver, quitaron a los ídolos. Y al final del versículo dice, que solo servían a Jehová. Ese era un arrepentimiento interno y expresado externamente. Ahora entonces, por eso Dios levantó a Samuel y en este momento Samuel viene y ahora le va a aconsejar como profeta de Dios. A veces la gente, los oyentes escuchan y hacen caso, a veces no, ¿verdad? En este caso, ellos están escuchando y están haciéndolo. Ahora entonces, ellos primero buscaron la salida fácil, llevaron el arca a la guerra y pensaron, ya vamos a ganar y vamos a derrotar a estos filisteos y ya va a estar, no. Ahora buscan la manera correcta. Allá no era correcto, porque ni siquiera consultaron a Dios, ni consultaron ningún profeta, ni a nadie. Bueno, que no había, todavía había jueces. Pero ellos ahora estaban haciendo lo correcto, están consultando al profeta, a Samuel, están consultándolo. Samuel les dice, hagan esto. Recuerden ustedes que los sacerdotes de los Baales y de los Astaroth le aconsejaron a los filisteos que llevaran los sacrificios, bueno, que hicieran sacrificios y que llevaran los presentes, que eran la representación de las enfermedades que Dios les había puesto. Ahora entonces, Israel se da cuenta que cuando llevó el arca no había hecho nada bien. Nada bien. Ahora Samuel hace un llamado a arrepentirse a él. Un llamado a arrepentirse. Y lo vemos aquí expresado externamente, en el versículo 3. Bueno, entonces ellos cambiaron de forma de pensar, porque arrepentimiento significa cambiar de forma de pensar.
Yo cuando era católico yo era muy apegado a los santos, ¿no? Devoto de los santos. Me persinaba a cada rato, para todo. Hasta para bañarme, me tocaba el agua y me persinaba. Para todo. Iba a comer, me persinaba. Para todo. Ahora entonces, arrepentimiento para mí fue expresarlo externamente, dejar de hacer eso. Y dejar de creer en eso. Porque el persinarse para uno era como, bueno, ser un gran devoto, ¿no? Y vemos aquí que Dios le estaba llamando, bueno, Samuel les estaba diciendo, necesitan arrepentirse de la idolatría que tienen. Y ellos, dice el versículo 3, que dejaron la idolatría. Por eso Él les dice, vuélvanse de todo corazón y dejen los dioses ajenos para seguir con el Dios verdadero. Porque los dioses ajenos los tenían atrapados en la idolatría. A veces los hijos pueden convertirse en uno puede convertirse en idólatra de los hijos. Nadie puede voltear a ver al hijo porque ya, ¿verdad? Me lo están despreciando, me lo están ofendiendo, cualquier cosa, y hasta puede pelear a alguien, no por los hijos. Ahora entonces, y Él les dice, solo a Él servir. Bien, entonces, vemos aquí en el versículo 5 y 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Ahora aquí vemos en estos dos versículos algo importante, ¿no? Y algo importante para nosotros como creyentes también, no solo para Israel. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo ellos ahí cuando Samuel les está haciendo el llamado? Samuel les está haciendo el llamado que ellos necesitan confesar su pecado delante de Dios. Y dice que llegaron a Mizpa, es decir, Samuel les dice, reúnanse allí en ese lugar. Mizpa era también el lugar donde ellos se arrepintieron cuando mataron, ¿verdad? Mataron a la concubina, bueno, de un hombre, y la hicieron pedazos y la mandaron para la ciudad. Y para castigar, ¿no? Allí hubo arrepentimiento, ¿no? La gente dice, no, hemos hecho mal. Y ahora vuelve al mismo lugar, lo llama Samuel y le dice que ellos necesitan confesar sus pecados. Y hacen una ceremonia ahí. Dice Samuel, yo voy a orar por ustedes. Y dice que ellos sacaron agua y la derramaron ahí en el momento de la oración. Ayunaron y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Eso era lo que necesitaban hacer siempre, antes, no después de 20 años. Igual a los creyentes hoy necesitamos confesar los pecados día con día, hermanos. Todos los días pecamos, necesitamos confesar nuestros pecados. No dejar esos pecados rezagados ahí. Porque a veces los pecados nos vuelven y nos llenan de amargura, y la amargura es como la gangrena que contamina a los demás y se vuelve, ¿verdad? Se vuelve un problema serio, y dentro de la congregación, si alguien es amargado, está amargado, puede contaminar a otro creyente de amargura también. Y se vuelve un problema. Ellos derramaron agua en el momento de la oración,
Y ese derramamiento de agua significa que estaban vaciándose totalmente en su alma. Es decir, era un arrepentimiento verdadero. Ese derramamiento de agua era una ceremonia que demostraba que ellos estaban vaciándose delante de Dios. Es decir, usted me puede decir, hermano, no entiendo eso de vaciarse. Es cuando usted verdaderamente se descarga todo aquello que realmente le estorba en la vida espiritual y espiritualmente vuelve a tener esa comunión perfecta con Dios. Porque Dios ve que lo que usted está haciendo es sincero, es verdadero. Entonces, y también significa una expresión de necesidad. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han estado con necesidad de sentir a Dios en su vida. Porque a veces la necesidad de Dios en la vida solo pensamos que cuando tenemos dificultades, problemas. La necesidad de Dios en la vida la tenemos siempre, todos los días. Todos los días debemos de ser necesitados. Por eso cuando se escribe el sermón en Mateo, el sermón del monte, ahí cuando empieza con la bienaventuranza, Jesús dice: bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que se siente derrotado, que se siente necesitado, que se siente que necesita a Dios en su vida, que humanamente no puede suplir una necesidad espiritual, sino solamente Dios la puede suplir. Entonces ellos expresaron de todo corazón, ¿no? Al vaciar esa agua ahí, al rociar esa agua ahí. Y bien, entonces hubo confesión de pecado. Para nosotros también, hermanos, es un llamado. El apóstol Juan escribió que necesitamos confesar nuestros pecados. Cada día necesitamos confesar nuestros pecados, porque es la manera de tener una comunión con Dios. En el momento que nosotros ofendemos a Dios, estamos fuera de la comunión. Estamos fuera de la comunión. Por cualquier pecado que hagamos, estamos fuera de la comunión. Y si pecamos contra otro hermano, estamos fuera de la comunión. Es decir, esos pecados nos separan de Dios. Entonces, por eso necesitamos confesar los pecados. Y este perdón que viene de Dios es el perdón paternal, porque hay dos tipos de perdón: el perdón posicional y el perdón paternal. Entonces nosotros como creyentes necesitamos el perdón paternal, porque ya somos hijos de Dios. Los inconversos necesitan el perdón posicional, es decir, para ser salvos necesitan el perdón de Dios, de que sus pecados sean perdonados. Pero nosotros necesitamos el perdón paternal. Fíjense bien, para estar en comunión con Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, vamos a ese versículo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bien, entonces necesitamos tener entendimiento de este perdón paternal. Dios dice: necesitas confesar tu pecado, necesitas examinarte contigo mismo, necesitas
juzgarte tú mismo y verdaderamente has pecado. ¿Y cómo lo haces? Confesando tu pecado. Porque dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Porque cuando no confesamos nuestros pecados podemos recibir disciplina para no ser condenados en el mundo. Significa que una disciplina no para ser condenado en el infierno, sino más bien castigado. Y él dice aquí que hay unos enfermos y debilitados y otros enfermos. Significa que a estos creyentes de Corintios Dios se había llevado, algunos se habían muerto porque no confesaban su pecado delante de Dios. Entonces, para no recibir esa disciplina hay que confesar el pecado, y algunos el orgullo no lo dejan, la soberbia. Pero necesitamos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque si no podemos recibir disciplina. Por eso algunos creyentes son tan débiles y algunos enfermos y débiles. Y algunos enfermos espirituales. Los enfermos espirituales son más débiles todavía. Las enfermedades físicas, hermanos, debilitan al ser humano. Cuando está postrado ahí en su cama por la enfermedad, puede debilitar. Pero espiritualmente es peor, porque espiritualmente te puede alejar de Dios, te puede alejar de la comunión con los demás hermanos, de la comunión con Dios. Entonces, y por eso es que ellos eran castigados por no confesar su pecado. Primera Juan capítulo 1, versículo 3. Vamos a ir a este otro versículo. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, y el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, necesitamos por eso confesamos el pecado. ¿Para qué? Para estar en comunión con los hermanos, para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí está la clave, está la puerta que Dios ha dejado para los creyentes hoy día. Allá en el Antiguo Testamento ellos necesitaban también confesar el pecado. Por eso David, cuando llegó el profeta y le contó la historia de los corderitos, ¿no? Que al final dijo David, he pecado contra Dios. Confesó su pecado. Ahora, entonces, y Samuel les dice aquí, si en verdad es de corazón. En el versículo 6 dice, contra Jehová hemos pecado. Esto es casi exactamente lo que les estaba diciendo de David. Bien, entonces, veamos. En el versículo 6 dice que Samuel juzgó a los hijos de Israel. Entonces vemos aquí que Samuel fue el último juez, ¿no?, sobre Israel. Ahora, pero el liderazgo de Samuel fue más espiritual que militar, porque los jueces eran líderes militares, pero aquí el liderazgo era más espiritual. Aquí mismo Samuel lo está demostrando, que está exhortando a Israel a confesar sus pecados. Veamos entonces en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando oyeron los filisteos, dice que tuvieron miedo,
Y ellos tenían razón de tener miedo, porque ya conocían la historia de Israel, lo que había pasado en el camino, cómo habían conquistado la tierra, y además de eso, los problemas que les ocasionó tener el arca, las enfermedades que recibieron. Ahora entonces, pero el mayor problema que iban a tener hoy es que la guerra no era contra Israel, sino que contra Dios. Era contra Dios. Y cuando Dios estaba de parte de Israel, la victoria la ganaba, la guerra la ganaba. Entonces, y dice que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Miren, estaban volviendo, reconciliándose con Dios, volver a la comunión con Dios, pero siempre tenían miedo. O creían o no creían en el Dios verdadero. Ellos debían de haber estado confiados, ¿no? Ya Dios volvió con nosotros, ya Dios está con nosotros. Los consejos de Samuel debieron de haberles ayudado, debían de sentir una seguridad en su vida. Hay muchos creyentes también que piensan que Dios no está con ellos, y Dios nunca se ha ido, que nos hemos alejado somos nosotros. Y dice en el versículo 8 y 9, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó, y Jehová le oyó. Ahora entonces, hermanos, la guerra estaba ganada. Samuel estaba orando a Dios, ¿verdad? Samuel estaba orando a Dios por Israel, porque los mismos israelitas le pidieron, no dejes de orar por nosotros, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y dice que Jehová le oyó, es decir, no había empezado la guerra y ya la habían ganado, porque Jehová oyó la oración de Samuel. Hay hombres especiales en la Biblia que dicen que todas las oraciones que hacían a Dios, Dios las contestaba. La oración que hacía Moisés, se las contestaba. La oración que hacía pues Samuel, las contestaban. Y ellos le dijeron, no ceses de clamar. Pero hizo un sacrificio de un cordero inocente. Ahora, ¿qué importancia tiene este sacrificio, hermano? Un cordero de leche. ¿Y qué significa un cordero de leche? Todavía estaba amamantando, no, estaba chiquito. Era un corderito que no había hecho nada. Estaba limpio y sin mancha. No había ofendido a nadie, no había matado a nadie, no había hecho nada, de nada. Ahora, entonces, era un sacrificio expiatorio. Ahora, fíjense bien, un corderito de leche era un corderito apto para el sacrificio, porque Dios lo iba a recibir. Lo mismo pasó con Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado, fue llevado a la cruz. Él murió en vez de nosotros. ¿Y por qué era importante hacer este sacrificio? Porque los israelitas tenían que entender que quien tenía que haber ido a ese sacrificio eran ellos, morir, porque eran pecadores, porque merecían la muerte. Pero no fue así. Ahora Jesucristo fue a la muerte, no merecía la muerte, la merecíamos nosotros. Y esto por eso nos hace recordar, Juan nos hace recordar quién es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice que Jehová le oyó, entonces significa que la batalla estaba ganada.
Ahora, veamos el versículo 14. Dice, sí se humillaron. Bueno, primero leamos segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que realmente los israelitas debían de haber hecho antes? Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto era lo que debieran haber hecho antes ellos, humillarse delante de Dios, pero ellos no lo hacían. Tenían que convertirse de sus malos caminos, pero ellos tomaron la ruta equivocada, tomaron la práctica de los pueblos paganos. Versículos 10 y 12, perdón. Vamos al versículo 10 y 12 del primer libro de Samuel. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran trueno sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice que Jehová tronó, hermanos. Imagínense usted una tormenta que acaba de pasar, bueno, por lo menos allá en la colonia, era una tormenta tremenda, fuerte y con rayos eléctricos, que traía, ¿verdad?, las grandes descargas eléctricas. Pero imagine usted que aquí no estaba lloviendo y que tirara un rayo, no dice ahí que era un rayo, pero tronó. Imagina el trueno de un rayo en seco. Ellos tuvieron que tener miedo, ¿no? Gran temor. Cuando Dios habló a los hijos de Israel también, cuando Dios les dio las tablas de la ley, y Israel no quiso subir al monte, porque sintieron miedo también. Entonces vemos que los filisteos tuvieron miedo y ellos se acobardaron. Y dice que allí Samuel puso una piedra como señal de ese acto valeroso de Dios, como señal, hasta aquí nos ayudó Jehová. Significa la roca que ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Piedra que ayuda. Eso significa que Dios estaba ahí resolviendo otra vez el problema de Israel. El problema de Israel. Versículos 13 y 14 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta acá. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Miren, mientras estuvo Samuel, no hubo guerra, fue tiempo de paz. ¿Cómo usó Dios a este hombre? ¿Pero por qué? Veamos. ¿Por qué? Porque el trabajo de este hombre fue importante. Veamos el versículo 15 al 17. Y dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa,
Y Elí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. ¿Por qué es que perduró la paz en el tiempo de Samuel? Porque Samuel se dedicó a edificar a ese pueblo. Iba a las ciudades donde ellos residían, a lo mejor les daba grandes seminarios, ¿no? Les daba gran enseñanza. Y así era la vida de Samuel para mantenerlos en Dios. Fue un trabajo muy bueno, ¿no? Por eso a veces los hermanos en la iglesia dicen, estos hermanos ya ocurren que dicen que vengamos a los estudios, que necesitamos estar ahí edificándolos con la palabra. Es por eso, hermano. Si tú estás conectado con la palabra y la absorbes y la pones en práctica en tu vida cristiana va a ser exitosa. Vas a tener pruebas, sí, las pruebas van a estar, pero vas a tener una relación personal con Dios. Pero cuando al tiempo, no a los días, es como alimentar una vez al mes a un niño, no darle una pasita. Se va a volver a México, el niño se va a morir, pues. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios constantemente en nuestra vida. Y por eso es que aquellos creyentes que están constantemente en comunión con Dios, en comunión con su palabra, en oración y todas estas cosas, pues la vida cristiana tiene sentido. Para aquellos que no están en comunión con Dios, con la palabra y la oración, y bueno, no tiene mucho sentido. Se sienten aburridos, tan largos que hacen los estudios de su hermano, ¿verdad? ¿Qué hablan? No, hermano, cuando uno está conectado con el Señor, siente hambre de la palabra. Entonces vemos aquí que eso era lo que hacía Samuel. Samuel alimentaba al pueblo con su palabra. No los dejaba solos, es decir, salía después del pueblo y volvía a su lugar. Como un misionero, ¿no? Como un misionero que dedicó su vida para Israel. Entonces vemos aquí que hemos aprendido que necesitamos, la única manera de tener relación personal con Dios es a través de la comunión. Eso era lo que no tenían los de Israel. Israel no se daban cuenta que estaban lejos de Dios, seguían con los ídolos paganos, seguían fuera de la comunión con Dios y necesitaban salir de eso para volver a tener esa buena relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Está bien? ¿Está quebrantada o nos hemos alejado de Dios? ¿Estamos con otros ídolos o estamos con Él? Entonces necesitamos pensar en eso. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores.